Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de las vasculitis. Sin más, vamos a empezar. Eh, como sabemos, las vasculitis se van a clasificar según Chappell-Hill, ¿ya? ¿En qué? En vasculitis de gran vaso, de mediano vaso y de pequeño vaso. Esta clasificación es importante porque vamos a diferenciarlos no solo por el tamaño del vaso afectado, sino por las manifestaciones clínicas de cada uno de estas enfermedades, ¿ya? Muy bien. Las vasculitis de gran vaso, vamos a encontrar a las arteritis de células gigantes, ¿no? Las arteritis de células gigantes o arteritis de Horton, ¿no? Tiene unas manifestaciones muy características, ¿no? Como que son la cefalea, como que es la anemia, el aumento del BCG, que se produce en ancianos, ¿no? Que puede generar neuritis óptica retrovulvar, ¿no? Y muchas otras más. La arteritis de Takayasu, ¿no? Es una enfermedad principalmente que se da en Japón, ¿no? Y que los países asiáticos, y que la característica de esta enfermedad es que va a producir una disminución de los pulsos, ¿ya? Una disminución de los pulsos y también disminución de la presión arterial al comparar el miembro superior, ¿no? Con miembro superior derecho con el miembro superior derecho con el miembro superior izquierdo. Entonces va a haber una diferencia de presiones y de pulsos, ¿no? Haciendo el diagnóstico diferencial con la coartación de la aorta, ¿no? Que ahí va a haber una diferencia en lo que es la presión y pulso de los miembros superiores respecto a los miembros inferiores. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a los de vaso mediano. Vamos a ver acá a la poliarteritis nodosa, ¿ya? Que va a estar causado puede estar causado por el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, ¿no? Que no habíamos visto. Y que sus dos manifestaciones importantes son la hipertensión arterial y la mononeuritis múltiple, ¿ya? No olvidar. También puede haber un aneurisma de la arteria renal, ya, para recordar. En la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad generalmente en niños, ¿no? Generalmente en niños, que está excluida de las enfermedades exantemáticas. Vamos a ver que la enfermedad de Kawasaki va a estar caracterizado por lo que es la conjuntivitis, fiebre, lengua en fresa, exantema en todo el cuerpo. También puede haber descamación periungual de los dedos. Y también puede haber, ¿no? Es lo que es el aneurisma de las arterias coronarias, infarto también. Las de vaso pequeño vamos a ver lo que es la granulomatosis de Wegener, ¿no? O la granulomatosis con poliangitis también se llama ahora. Vamos a ver que su manifestación más frecuente es la sinusitis, o sea, va a haber una afectación otorrinolaringológica, pulmonar y renal, ¿no? Otorrinolaringológica puede haber sinusitis, puede haber epíctasis, puede haber malformaciones de todo el área otorrinolaringológica. En la afectación pulmonar también puede haber cavidades, ¿no? La presencia de cavidades, ¿no? A diferencia de Church-Strauss, ¿no? Que son infiltrados fugaces, ¿no? Que desaparecen. En la granulomatosis de Wegener también va a haber una afectación renal, ¿no? Una afectación renal, ¿no? Que puede ocasionar una glomurulonefritis extracapilar, ¿no? Incluso una glomurulonefritis rápidamente progresiva, no olvidar. La granulomatosis de Church-Strauss, ¿no? De Church-Strauss, vamos a ver que este está caracterizado por una afectación de hipersensibilidad renal y cardíaca, ¿no? De hipersensibilidad porque puede haber asma, puede haber un aumento de los eosinófilos, puede haber alergia, ¿no? Una afectación renal también, una glomerulonefritis extracapilar, ¿no?
Y también la afectación cardíaca, puede haber acá afectación cardíaca. La poliangitis microscópica, la PAM, que está relacionado con los anticuerpos, ¿verdad? Con los anticuerpos ANCA-P, ¿no? A diferencia que Wegener y Church-Strauss ANCA-C. Aunque el Church-Strauss es más ANCA-P, ¿no? que ANCA-C. Pero eso vamos a ver más adelante, así que tranquilos. Quédense con Wegener ANCA-C. PAM, o sea, poliangitis microscópica, Church-Strauss ANCA-P. Muy bien. Que se va a dar más frecuentemente esta PAM poliangitis microscópica se va a dar más frecuente en ancianos, ¿no? En ancianos, así es. Ahora, la púrpura de Henon-Schönlein es una vasculitis por IgA, ¿no? Por depósito de inmunoglobulina A. Se va a relacionar o va a ser característico estas púrpuras en los miembros inferiores, ¿verdad? Unas púrpuras en miembros inferiores, puede haber dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede haber afectación renal, que es la principal causa de muerte, la insuficiencia renal, ¿no? Cuando hay una afectación renal, solamente se llama de enfermedad de Berger, ¿no? Enfermedad de Berger, que va a haber una hematuria recidivante. Pero cuando hablamos ya no solamente de renal, sino también en general, hablamos de la púrpura de Henon-Schönlein. La vasculitis crioglobulinémica esencial, ¿no? Que está relacionada al virus de hepatitis B, virus de hepatitis C. Y la vasculitis leucocitoclástica cutánea, que es también llamada por hipersensibilidad, que puede generar, pues, ¿no? Lo que es las púrpuras, ¿no? La púrpura palpable, ¿no? Entonces, como resumen, ¿qué vamos a ver? En la vasculitis, en muchos de estos, se pueden ver dos manifestaciones, principalmente, ¿no? Que son la mononeuritis múltiple y lo que es la púrpura palpable, ¿no? Pero ya hemos acá hablado un poco de cada una de ellas. Empezamos. Muy bien, vamos a empezar con las de vaso grande, ¿no? Tenemos acá las arteritis de células gigantes, las arteritis de Horton también se llama, ¿no? De Horton. O de la temporal. Se va a dar principalmente en personas ancianas, ¿no? Personas mayores de 50 años, predominando mujeres, como muchas vasculitis, como muchas coagulopatías. Va a afectar las arterias de mediano y gran calibre, ¿no? Principalmente las de gran calibre, por eso está dentro de estas. Y va a afectar principalmente las ramas de la carótida, ¿no? Especialmente la temporal, ¿no? Incluso se puede ver esto en la clínica, ¿no? La palpación de la arteria temporal superficial bien indurada. Pero también puede afectar otras ramas, ¿no? De la aorta, por ejemplo. Lo que vamos a ver acá es la infiltración de los linfocitos, ¿no? Mononuclear y formación de células gigantes, ¿no? Las células gigantes son macrófagos transformados, ¿no? Células gigantes de inicio, ¿ya? Donde en la elástica interna, ¿ya? En la muscular elástica interna y en la adventicia, ¿no? Y en la adventicia. Posteriormente se van a ir a la íntima, ¿no? Y a la rotura de esta elástica interna, ¿no? Y la rotura, y lo que esto va a ocasionar es un complejo, ¿no? De intentar taponar este lugar, lo que va a generar una oclusión arterial e isquemia, ¿no? Isquemia, que es la disminución del flujo sanguíneo, ¿no? También puede estar asociada a lo que es la polimialgia reumática en un 50%. Un 50% es impresionante. Casi la mitad de estas arteritis de células gigantes puede estar acompañada de polimialgia reumática. Imagínense. Bueno, como les había mencionado, ¿no? La arteritis de las células gigantes. ¿Cuál es la clínica? Les había mencionado que tiene una cefalea, ¿no? Una cefalea continua que se reagudiza. Es decir, primero lo calmas, luego otra vez aparece, lo calmas, otra vez aparece. Y que esta va a ser resistente a los analgésicos comunes, ¿no? Como les había mencionado, va a tener fiebre, ¿no? Por ser una vasculitis, ¿no? Va a haber anemia, ¿no? Anemia. Generalmente normogénica normocrómica por ser enfermedad crónica, y una BCG elevada, ¿no? Una BCG, ¿no? Una velocidad de sedimentación globular elevada. Si
si se asocia a polialgia reumática, esto va a estar afectado principalmente, se va a ver mialgias y debilidad en la cintura escapular y pelviana, ¿no? Que es lo característico de la polimialgia reumática. Ahora, si afecta a la arteria temporal, va a haber cefalea, va a haber la arteria engrosada que les había mencionado, ¿no? Como puedo ver en esta imagen, muy característico, este es el engrosamiento de la arteria superficial, ¿ya? Arteria superficial. También va a estar sin pulso, ¿no? Porque está como que engrosado, no se va a notar el pulso. Va a haber claudicación mandibular, es decir, tú vas a intentar masticar, pero cuando vas a estar masticando te va a empezar a doler, ¿no? Te va a empezar a doler esa zona, ¿no? Esa zona, y la única forma de que pueda calmar el dolor es dejar de masticar. Entonces, eso se llama claudicación mandibular, así como ocurre claudicación intermitente en los miembros inferiores por una isquemia crónica. Aquí también hay claudicación mandibular. La claudicación mandibular es un dolor que se va a detener al reposo. También va a haber una neuritis óptica isquémica por el mismo mecanismo que habíamos mencionado. Se va a cerrar el vasito, va a haber isquemia, entonces va a haber una neuritis óptica, ¿no? Y esto puede generar ceguera. Como les había mencionado, estos pequeños isquemias pueden ocurrir no solamente acá en las ramas de la arteria carótida, sino que también puede haber puede generar otras manifestaciones, ¿no? Como infartos cardíacos, ¿no? Y también cerebrales, ¿no? No solamente es en las ramas de la carótida, sino también en las ramas de la aorta, ¿no? Que van a ir para todos los lados. El diagnóstico es clínico, ¿verdad? Es clínico. Y su BCG va a estar muy elevado, ¿no? Más de 50, ya, más de 50. Recordar que el BCG es menor de 20 normalmente, ¿no? Menor de 20 en mujeres y menor de 10 en varones, ¿no? Y la anemia, como se había mencionado, ¿no? La anemia normocítica normocrónica por ser una enfermedad crónica. Ahora, para poder observar la arteria temporal superficial, podemos ver mediante una ecografía, ¿no? Que nos puede ayudar al diagnóstico, ¿no? Es muy característico la presencia de esta alteración en la arteria temporal superficial. Pero pues sabemos que lo definitivo, como en todas las enfermedades, la mayoría, mejor dicho, por no decir en todas, es la biopsia, ¿no? La biopsia de la arteria temporal superficial es el diagnóstico definitivo. A ser rápida si sospecha, a veces es negativa. ¿Por qué? Porque no es una afectación continua, sino que también puede ser segmentaria, ¿no? Así como ocurre en la enfermedad de Crohn. Sabemos que la enfermedad de Crohn ocurre de la boca hasta el ano. La afectación puede ser segmentaria, ¿no? Igualmente aquí, en la biopsia de la biopsia de la arteria superficial, la arteria temporal superficial, podemos ver que es segmentaria, o sea, puede ser negativo, pero eso no quiere decir que no es artritis de la célula gigante, pues no. Como sabemos, el tratamiento es con corticoides, ¿no? Que tiene una gran respuesta, ¿no? Una gran respuesta, de verdad. ¿No? Empezar principalmente, ¿no? Con prednisona 1 miligramo por kilogramo por día, un mes, y posteriormente reducir lentamente, ¿no? Lentamente, ¿no? Muy bien, acá vamos a parar un ratito y luego seguimos.